Y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Al mediodía empezamos el noticiero de Mañanas Blue. Estos son los titulares con Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Mucha atención que el gobierno nacional admitió que la cosecha de arroz del primer semestre de 2026 en Córdoba y otras regiones afectadas por las lluvias podría no salir al mercado, poniendo en riesgo el abastecimiento nacional. Siguen las emergencias por lluvias en Antioquia. El desbordamiento de un río provocó inundaciones en el corregimiento de San José de Apartado. 30 viviendas resultaron afectadas. Fue declarada la calamidad pública en el departamento de Bolívar, también por emergencias climáticas. Hay 15 municipios afectados. Y fue encontrado sin vida el veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo, desaparecido en medio de las inundaciones en Montería. El presidente de la República, Gustavo Petro, le está pidiendo reunión a los bancos para buscar acuerdos sobre las llamadas inversiones forzosas para enfrentar las emergencias por las lluvias. Y más de 1.780 quejas por barreras a servicios médicos en Cali ha recibido este año la Secretaría de Salud. El último informe de Cúcuta, ¿Cómo vamos?, alerta sobre los niveles de desigualdad social y la calidad de vida en la ciudad. Y en noticias internacionales, Ucrania y Rusia avanzan en aspectos militares para un alto al fuego y se complican en resolver los asuntos políticos. Es noticia en Colombia. Y es noticia en Colombia la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, que reconoció que debido a la ola invernal y las inundaciones, la cosecha de arroz del primer semestre del 2026 en Córdoba y otras regiones afectadas podría no salir al mercado, lo que pone en riesgo el abastecimiento de este producto en todo el país. Alejandra Bello. Ya son 1.428 hectáreas perjudicadas por las inundaciones, con pérdidas económicas que ascienden a más de 10.700 millones de pesos. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el inicio de año era el periodo de sequía, donde se estaban haciendo los ciclos de siembra de arroz que se vieron cortados, afectando la producción y también el abastecimiento alimentario, no solo de la cadena de arroz, sino de otros productos. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, reconoció que por cuenta de la ola invernal, la cosecha de Córdoba está en inminente riesgo, pues es poco probable que logre salir al mercado. Sin duda, la emergencia de la variabilidad climática y esta situación del mes de enero de las fuertes lluvias en la cuenca del San Jorge y en la cuenca del Sinú tienen un impacto sobre la cadena. Hoy el arroz de Córdoba, no estoy segura pueda salir. Eso va a impactar esta cosecha del primer semestre. Tenemos una situación en La Mojana. En esta misma línea, el presidente de Dignidad Agropecuaria indicó que por la emergencia invernal se están cosechando entre 70 y 80 bultos de arroz, cuando antes del frente frío se alcanzaban casi 120 bultos. Finalmente, el líder gremial criticó la gestión del gobierno Petro y aseguró que no es aceptable que gasten recursos de manera indiscriminada cuando el sector productivo requiere ayudas superiores, pues la demanda crece, pero la producción se hace más costosa. Gracias, Alejandra. Entre tanto, fue declarada la calamidad pública en el departamento de Bolívar precisamente por las emergencias climáticas. En total son 15 los municipios que están afectados por riesgos de erosión, inundaciones, amenaza de sequía, entre otras afectaciones. Dálida Orozco. Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades del departamento, que tras un consejo de gestión del riesgo declararon la calamidad pública por variabilidad climática. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones urgentes de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas. Actualmente en el departamento de Bolívar hay 15 municipios con calamidad pública asociadas a inundaciones, erosión costera, frentes fríos y amenazas de sequía. Bueno, ya tenemos 15 municipios con emergencia declarada. Calamar es uno de ellos. En Calamar tenemos un problema que viene desde hace mucho tiempo y es dos corregimientos, tanto Barranca Vieja como el Yucal, tienen unas erosiones porque el río ha alcanzado una profundidad máxima mayor a 15 metros, se mete el agua por debajo, se erosionan las orillas. En Bolívar, aunque continúa el censo de afectaciones, hay cerca de 15.000 personas damnificadas y más de 4.000 viviendas con daños. Y en Antioquia también siguen las emergencias por lluvias. El desbordamiento de un río provocó inundaciones en el corregimiento de San José de Apartado, mientras que al menos 3 derrumbes provocaron el cierre por varias horas de la vía que comunica a Medellín con algunos municipios del norte. Danilo Arias.
Y es que los altos niveles del río Apartadó provocaron nuevas inundaciones en vías públicas y varias viviendas de la zona urbana del corregimiento de San José de Apartadó. Pobladores de la zona reportaron pérdidas materiales y afectaciones en enseres, electrodomésticos y alimentos en al menos 40 viviendas. Vea como nada aquí las cosas de esta pobre familia, vea. Ya vamos a ayudarlas a sacar. Uno de los asuntos que sigue generando preocupación para la comunidad tiene que ver con obras de infraestructura para prevenir la emergencia y que siguen sin ejecutarse, como también lo denunciaron algunos habitantes durante la reciente emergencia. Se metió el río San José y les avisamos con tiempo para que nos ayudaran a hacer el jarallón. Mire que se está metiendo aquí, vea. Mientras que las autoridades de gestión del riesgo allí en Apartadó levantan el censo de damnificados en el norte de Antioquia, avanza la remoción de material en la vía Medellín-Llanos de Cuibá, la caída de un árbol a la altura del kilómetro 31 más 680 y diferentes movimientos en masa mantuvieron por varias horas con cierre total este corredor e incomunicado por su vía principal a municipios como Santa Rosa de Osos y Entre Ríos. 12 del día, 5 minutos, y fue encontrado sin vida el veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo, desaparecido en medio de las inundaciones en Montería el pasado 14 de febrero. Felipe García. Hola, buenas tardes. Pues luego de 4 días de intensa búsqueda en medio de la emergencia por lluvias, unidades de la Armada finalmente localizaron el cuerpo sin vida del médico veterinario que había desaparecido en zonas rurales de Montería, en el departamento de Córdoba. La víctima, recordemos, fue identificada como Luis Eduardo Rivero, de 38 años, quien había sido visto por última vez el pasado 14 de febrero mientras participaba en labores humanitarias en áreas afectadas por las inundaciones. Su desaparición activó un amplio operativo en corredores fluviales y otros sectores donde las condiciones del terreno dificultaron el rastreo. Durante la operación, equipos de rescate desplegaron botes, drones y maniobras especializadas en zonas inundadas, enfrentando incluso crecientes súbitas y áreas de difícil acceso. La búsqueda se mantuvo activa incluso en medio del deterioro de las condiciones climáticas que han golpeado con fuerza a varias comunidades del Caribe. Ya las autoridades avanzan ahora en los procedimientos judiciales y forenses, mientras familiares y conocidos lamenten la muerte del profesional que participaba en labores de apoyo humanitario cuando ocurrió la tragedia. Es noticia económica. Y en medio del debate que generó el anuncio del gobierno de decretar inversiones forzosas a los bancos, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de esta figura y pidió una reunión con el sector financiero para llegar a acuerdos al respecto. Caterina Ávila. El presidente Gustavo Petro pidió una reunión entre el gobierno y el sector bancario para buscar acuerdos alrededor de la inversión forzosa, una de las medidas que su administración ha defendido en medio de la emergencia por las inundaciones que ha dejado el frente frío en varias regiones del país. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado defendió esta figura y aseguró que las inversiones forzosas existen en Colombia desde 1960 y continúan vigentes. Escribió, abro comillas, si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, ¿cómo creen que se va a financiar la emergencia climática? Con los dineros para otras emergencias climáticas, como propone el Contralor. Por ahora, Asobancaria asegura que no ha sido citada formalmente a dicho encuentro. Sin embargo, el gremio ha reiterado su postura frente a la inversión forzosa, advirtiendo que este tipo de medidas podría poner en vilo los ahorros de los colombianos. Está pasando en Colombia. Y vamos ahora a la ciudad de Cali, porque más de 1.780 quejas por barreras a servicios médicos en la capital del Valle ha recibido la Secretaría Distrital de Salud, los más afectados, los pacientes con enfermedades huérfanas. Juan Manuel Ordóñez. Llevan más de 1.780 quejas por casos de barreras en atención a la salud, las cuales se han recibido en lo que apenas va de este año. Esta cifra demuestra un aumento de más del 6% en las denuncias por la falta de atención comparadas con el mismo periodo del año anterior. Las EPS que más denuncia presentan por fallas en el servicio de salud son Ensanar, Cosalud y Nueva EPS. El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema de salud. Hemos implementado una estrategia de defensores del paciente que ha venido haciendo presencia institucional en todas las comunas para mitigar los efectos de la crisis del sistema de salud. El año pasado se atendieron más de 25,000 quejas por parte de usuarios a los cuales no se les estaba dando la atención que necesitaban, por lo cual se le ha hecho el llamado al gobierno nacional para atender esta problemática. 12 del día, 9 minutos, y la policía incautó en las últimas horas un total de 5.2 toneladas de marihuana en La Pintada, Antioquia. Es el cargamento más grande de esta droga en lo que va corrido del 2026. Jessica Gutiérrez.
El mayor golpe contra el tráfico de marihuana en lo que va del año se dio en el suroeste antioqueño en medio de un operativo de control vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, en el cual los uniformados detectaron un furgón cargado con 5,2 toneladas de marihuana en jurisdicción de La Pintada, Antioquia. El vehículo fue abandonado en una zona de restaurantes, dejado allí por los responsables con el fin de evadir los controles policiales instalados en el corredor, pues según las estimaciones oficiales, la incautación representa un golpe cercano a los 2.000 millones de pesos para las finanzas en las redes criminales y evitó que más de 5 millones de dosis llegaran a las calles. Jair Parra es el director de Tránsito y Transporte de la Policía. Gracias a la articulación de nuestras capacidades institucionales, a la oportuna reacción de nuestros hombres y a la pericia y experiencia que ellos tienen, se logró la incautación de este estupefaciente. Logramos con esto afectar las finanzas criminales de las estructuras en 2.000 millones de pesos. Las autoridades mantienen controles reforzados en corredores estratégicos donde el transporte de drogas se mezcla con el tráfico comercial para intentar pasar desapercibido. 12 del día, 10 minutos, y un informe de Cúcuta, ¿Cómo vamos?, sigue alertando sobre los niveles de desigualdad social, en el que incluso revelan que al menos el 26% de los cucuteños comen menos de 3 veces al día. El reporte a esta hora con Richard Quiñones. El más reciente informe de Cúcuta, ¿Cómo vamos?, deja cifras que encienden las alarmas sobre la calidad de vida en esta ciudad. El 45,2% de los cucuteños asegura que no se sienten seguros, señalando el atraco callejero y el hurto como las principales preocupaciones. Pero el dato más sensible está en la mesa. El 26% de los ciudadanos no puede garantizar las 3 comidas al día, reflejando una preocupante situación de inseguridad alimentaria. En materia de confianza institucional, casi la mitad considera que la corrupción no ha cambiado, y aunque la imagen de favorabilidad del alcalde es superior al 60%, persiste la insatisfacción en servicios como la salud. Además, el orgullo de la ciudad está en uno de los niveles más bajos, menos 4%, dice sentirse muy orgulloso de Cúcuta. Radiografía clara de una ciudad que enfrenta retos profundos como la seguridad, el bienestar y también la confianza pública. Es noticia en el Caribe. Y noticia preocupante en el Caribe, 12 del día, 12 minutos. Más de 1.300 riñas fueron atendidas por la policía en Barranquilla y el Atlántico durante los días del carnaval. Además, hubo más de 130 capturas en flagrancia y se incautaron cerca de 400 armas blancas y de fuego en medio de las fiestas. Ingel de la Rosa. De las 16.800 llamadas que recibió la policía a su línea de emergencia durante el carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público. Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron más de 1.000 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picos que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen. A lo anterior se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana. Se han producido 118 capturas, se han logrado la incautación de 18 armas de fuego, 345 armas cortopunzantes, 4 vehículos recuperados. En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y además se impusieron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas. Es noticia en el mundo. Es noticia en el mundo, Ucrania y Rusia que avanzan en aspectos militares para un alto el fuego y se complican las cosas en resolver los asuntos políticos. César Moreno. En el mundo, la tercera ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia concluyó hoy en Ginebra, tras 2 días de encuentros que Moscú ha considerado difíciles pero sustanciales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que siente la presión de Washington para alcanzar un acuerdo de paz lo antes posible, coincidió en el diagnóstico. No han sido fáciles, pero informó que en el plano militar casi todo está acordado, específicamente en un cese al fuego, con monitoreo estadounidense. En lo político, en el que se han abordado las cuestiones más sensibles, ha habido avances. Por ahora, las posiciones son diferentes, porque las negociaciones no fueron sencillas, pero se acordó continuar, precisó Zelensky. También aseguró que Rusia está intentando alargar unas negociaciones que ya podrían haber llegado a la fase final. Otro asunto difícil es la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, que se encuentra en zona ocupada por Moscú. Y el otro punto, que va a ser muy, pero muy complicado para que Moscú ceda, es el establecimiento de garantías de seguridad para que Rusia no vuelva a atacar a Ucrania. En este sentido, Zelensky quiere que si Putin viola el acuerdo, se van a activar tropas aliadas desplegadas en Ucrania, pero
Rusia advirtió que la presencia de soldados de ejércitos extranjeros en Ucrania los convertiría en un objetivo militar y eso podría desatar un conflicto de mayor escala. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 15 minutos y empezamos a esta hora también con noticias deportivas porque sigue la acción en la UEFA Champions League. Hoy se van a jugar los playoffs del torneo más importante de Europa y habrá participación colombiana. ¿De quién se trata, Juan Guillermo Gómez? Así es, Camila, comienza una nueva jornada de la UEFA Champions League con presencia colombiana en uno de los compromisos del día. A las 2:45 el Karabakh recibe al Newcastle de Inglaterra. El Karabakh tiene dos futbolistas colombianos que iniciarán como titulares, el defensor Kevin Medina y el delantero Camilo Durán, quien viene siendo figura en el equipo al sumar 4 goles, es el goleador de la Champions del equipo en lo que va de la competición. La jornada continuará a las 3 de la tarde con 3 encuentros más. El Bodo Glimt se enfrentará al Inter de Milán, el Brujas se medirá ante el Atlético de Madrid y el Olympiacos chocará frente al Bayer Leverkusen. Es tendencia en Colombia. (12:16) y es tendencia esta música, la del cantante paisa Juanes, que ya está anunciando en redes sociales su anuncio de su nueva gira Juanes World Tour 2026. Luna Guerrero. Así es, pues a esta hora es tendencia el reconocido cantante de pop latino y rock en español tras anunciar oficialmente su gira Juanes Tour 2026. A través de sus redes sociales, el artista compartió la noticia con un mensaje lleno de emoción. Abro comillas, nos vamos de tour por el mundo entero. Qué alegría compartir con ustedes esta noticia. No veo la hora de verles, cantar, bailar y gozar con ustedes. Por ahora se confirmó que una de las fechas en Colombia será en Bogotá el próximo 20 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena. La preventa para clientes de vivienda iniciará el lunes a las 9 de la mañana, mientras que la venta general comenzará el miércoles 25 de febrero a la misma hora. Las entradas están disponibles a través de Tu Boleta. La gira contempla más de 50 conciertos en países como Estados Unidos, México, Chile, España, Marruecos, Francia, entre otros. El intérprete de éxitos como Adiós le pido, La camisa negra y Para tu amor continúa celebrando casi 4 décadas de trayectoria artística, donde ha obtenido cerca de 29 premios Grammy y Latin Grammy. En tendencia, Juan, es 12 del día, 17 minutos con su tour y en tendencia también las elecciones del 8 de marzo. Las consultas se mueven y por eso vamos con nuestro dato electoral. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y en el dato electoral Blue hoy tenemos que hablar de la circular interna que está mandando el Pacto Histórico, que nos preguntamos si es o no un baldado de agua fría para Roy Barreras, que está armando o que armó su consulta junto a Daniel Quintero y otros 3 personajes de la izquierda para ir el 8 de marzo a las urnas. Y eso obviamente generó un interrogante sobre si la izquierda estará dividida para primera vuelta o no. En el Pacto Histórico, ¿qué le están diciendo a sus militantes? Pues justamente, Camila, en una circular interna firmada el 10 de febrero por la Dirección Nacional del Pacto Histórico, pues hablan sobre este tema. Esta circular, Camila, tiene 7 puntos y le voy a leer tal vez 3 que me parecen los más relevantes. El primero, un pacto unido vota pacto. El 8 de marzo se vota únicamente por el Pacto Histórico al Senado y la Cámara de Representantes, sin ambigüedades, sin dobles mensajes. Un solo voto, pacto histórico. Segundo, no a las consultas. No se votará la consulta ni se impulsará propaganda alguna sobre ellas. Toda nuestra fuerza organizativa y política debe concentrarse en asegurar una gran votación por las listas del Pacto Histórico. No nos distraen, no nos dividen. Tercero, hablan sobre la publicidad. Dicen que en la campaña se va a usar la imagen del candidato único del partido a la presidencia, que es Iván Cepeda, la líder del proceso, y el logo del Pacto Histórico. Dicen que se van a abstener de propaganda personal en listas cerradas. Se vota por el pacto, no por individualidades. Y sexto, Camila, aquí hablan de que quienes desconozcan estas decisiones políticas, utilicen la imagen y el acumulado del Pacto Histórico en otras campañas o actúen por fuera de la línea colectiva, estarán sujetos a la aplicación de las normas estatutarias, ley de bancadas
llamadas y decisiones de órganos de dirección del movimiento. Cerrando filas el pacto histórico alrededor de Iván Cepeda, que no va a participar en la consulta porque el Consejo Nacional Electoral no se lo permitió, ya que él hizo su propia consulta en octubre del año pasado, que costó 170.000 millones de pesos. Entonces, cierran filas y dicen, no pueden hacer campaña por Roy. ¿Roy qué dijo? Porque Roy dice, hago la consulta y al otro día me siento el 9 de marzo con Iván Cepeda. A mí lo que me parece es que con todo esto no creo que vaya a haber sentada. Pues Camila, responde Roy Barreras en distintos trinos, pone un video y hay un trino que me parece importante leerlo, porque dice Roy Barreras, están nerviosos y eso los hace equivocarse. Solo la unidad garantiza la victoria. No es un golpe a Roy, es un golpe a la unidad del centro y de la izquierda que permitió el triunfo del presidente Petro hace 4 años. 11 millones de progresistas nos acompañaron por el cambio hace 4 años. De ellos, ya 1.5 eligieron en octubre al legítimo candidato de la izquierda. Yo convoco a los otros 9.5 millones que todavía no han votado. Progresistas independientes, liberales, verdes, progresistas colombianos sin partido. Esto es lo que dice Roy Barreras. Leí el comunicado del pacto histórico, el pacto del que soy fundador, donde están mis compañeros que durante 15 años han marchado conmigo en defensa de las víctimas, de la paz, de los derechos humanos, quienes hemos hecho oposición durante 4 años al gobierno pasado del Centro Democrático, los que salvamos la JEP. Compañeros, no se equivoquen. La unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el gobierno de Petro hace 4 años. Solo juntos podemos ahora derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro. La unidad es lo que permitirá que el progresismo profundice las reformas sociales, pero con un cambio estable, seguro, que le dé tranquilidad y garantías a todos los colombianos. Garanticemos el triunfo del progresismo con la unidad. No siembren heridas que después me cueste trabajo sanar. No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándole garantías a todos. Yo sé unir al país y, por supuesto, sabré unir a quienes hemos estado unidos durante años. Eso que dice Roy Barreras de que él sabe unir al país, lo que sí es cierto es que el señor Roy Barreras logró algo muy importante, acordémonos, en el proceso de paz que lideraba Juan Manuel Santos cuando era presidente. Quien logra finiquitar realmente ese acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno y el Estado colombiano fue Roy Barreras, que negoció el punto de justicia en La Habana. Fue incluso un momento en donde Humberto de la Calle se puso muy molesto porque sintió que el presidente Gustavo Petro lo estaba bypaseando, como se dice coloquialmente, que se lo estaba pasando por encima, mandando a María Ángela Holguín y a Roy Barreras a negociar ese punto de la justicia en La Habana. Lo que sorprende entonces, habiendo jugado semejante papel en el proceso de paz, Jennifer, que ahora Comunes, la bancada de las extintas FARC, que salió de ese acuerdo de paz, diga que no va a votar esa consulta. El brazo político de lo que fue las FARC como grupo guerrillero, Camila, también sacaron un comunicado en el mismo sentido, diciendo nosotros no vamos a participar en estas consultas justamente porque no estamos de acuerdo con la arbitrariedad del Consejo Nacional Electoral, que excluyó la candidatura democrática y de izquierda de dicho mecanismo, obviamente acá refiriéndose a Iván Cepeda. Dicen que es un mensaje muy preocupante sobre las garantías democráticas en Colombia, así que ellos también se desmontan. Roy Barreras dice que puede unir al país, pero parece que está dividiendo a la izquierda. Aquí, Jennifer y oyentes, hay que tener en cuenta que la consulta, cuando uno vota por consulta o cuando se someten a consulta, hay una exigencia, y es que el que gane en la consulta no puede salir a apoyar a otro, sino que tiene que ir a la primera vuelta. Entonces, el panorama en que estamos es un panorama en que llega la izquierda dividida, la derecha dividida y el centro dividido. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene esta consulta del Frente Amplio, por otra parte llega ya el pacto histórico con Iván Cepeda, entonces ahí llegan divididos. La derecha tiene por una parte la gran consulta, por la otra parte está Abelardo de la Espriella, que no va a ir a consulta, se divide la derecha, y el centro tiene la consulta de Claudia López y el señor Huertas, y por otro lado van algunos de centro como Sergio Fajardo, que es el que tiene más votos. Entonces vemos un panorama en que los tres espectros de pensamiento, los tres espectros grandes del pensamiento van a llegar divididos, porque no tienen cómo decir, o sea, Roy Barreras después no va a decir yo voy a adherir a Iván Cepeda.
pues lo puede hacer en segunda, pero en primera no lo puede hacer. Lo mismo Claudia López con Sergio Fajardo y lo mismo en la derecha, pues la persona que gane, que muy probablemente... Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Ana Cristina? Sí. Y Roy Barreras lo ha dicho, a él le queda mucho más fácil que a Iván Cepeda. ¿Por qué? Porque finalmente ya toda la infraestructura para las elecciones estaba. Acá lo único que se suma para las consultas es un tarjetón y es pues la tinta de la consulta. Entonces como que lo que les cueste a ellos va a ser mínimo bajarse de esa consulta. El que sí le cuesta un dineral de plata es a Iván Cepeda y a la izquierda bajarse de la consulta de octubre, porque como le digo, eso costó 180.000 millones de pesos, que es cuando uno dice, bueno, con toda la crisis que tenemos, se hizo esta consulta, eso vale la democracia cuesta, pero 180.000 millones de pesos es un dinero importante para que después Iván Cepeda termine bajándose de la consulta. Hugo Mario, creo que estaba... Y por eso, no, sí, Camila, y por eso Roy Barreras es bastante hábil, y cada que tiene la oportunidad, recuerda que en octubre Iván Cepeda logró 1,5 millones de votos, ¿sí? Lo dice una y otra vez en diferentes escenarios y espacios en donde tiene la oportunidad de interactuar con las audiencias, y obviamente porque Roy Barreras está casi que seguro que va a sacar mucho más allá de esa votación, va a superar esa votación de Iván Cepeda en octubre. Lo que no advierte Roy Barreras es que obviamente en octubre pues era una época fría desde lo electoral. Ahora el 8 de marzo va a ser una consulta interpartidista amarrada a unas elecciones de congresistas, así que tiene una gran oportunidad Roy Barreras de superar la votación de Iván Cepeda y pues volverse una ficha más importante para la centroizquierda en este país. No estoy tan seguro, Hugo Mario, que Roy Barreras arrase y lleve 3-4 millones de votos. Estamos hablando de mucha gente. Estamos hablando que, pues, uno ve las encuestas, la gente que quiere que continúe este proyecto político que hoy en día gobierna en Colombia está con Iván Cepeda. Por supuesto que es un político hábil, pero no sé, que Roy Barreras en sí mismo arrastre más de 2 millones de personas. No digo que no, pero está por verse. Tampoco tenemos noticia de todas las alianzas que ha hecho, que sabemos que son muchas, pero no sé, no me parece que sea tan claro que Roy Barreras arrase en este experimento que hizo con Daniel Quintero. Me dice un oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que lo curioso, Lucas, es que aquellos del Pacto Histórico que hoy están pidiendo no votar en la consulta, el 1 de junio van a ir corriendo a pedir los votos de Roy, ¿no? Porque Gustavo Petro no se hubiera podido elegir si no hubiera sido por los votos de esa maquinaria que movió en su momento Armando Benedetti y Roy Barreras. Lo decía Hugo Mario, yo se lo estaba leyendo, Camila, en el trino. Roy Barreras, la primera respuesta que da a esta circular interna es justamente eso, y es que hace 4 años fueron 11 millones de colombianos los que votaron por el presidente Gustavo Petro y este proyecto progresista, y lo que dice, de ellos 1.5 millones ya eligieron en la consulta del 26 de octubre Iván Cepeda, pero hay 9.5 que todavía no están allí, y eso es lo que él dice, yo estoy convocando a esos 9.5 Pero hay otro millones. oyente me corrige a Roy Barreras y dice, se equivocan en las matemáticas porque fueron 2.7 millones de votos los que sacaron en esa consulta. Y ahí estaban los de la izquierda pura y dura, Carolina Corcho, María José Pizarro y Iván Cepeda. Además, en última, lo que Roy quisiera o pretende es negociar caro estos votos con Cepeda. Y en última, listo, me bajo, pero yo no soy un chiquito y usted un grande, y yo negocio participación en su gobierno. Sí, pero entonces que el Pacto Histórico ahora no se vaya a dar de muy puritano, que es que ellos no se meten con Roy, cuando el 1 de junio van a pedir esos voticos para llegar a la Casa de Nariño, porque sin esos votos no llegan. Y Roy va a querer tocar la puerta y Iván Cepeda, vea, yo tengo unos votos y vengo con Daniel Quintero y tenemos unos votos importantes. Al final creo que es lo mínimo a lo que aspira esta consulta. Y el presidente Gustavo Petro, Camila, lo sabe. Siempre volvemos a ese Consejo de Ministros de hace un año. Del sancocho. Del sancocho nacional, y ahí es donde lo decía. No podemos ser sectarios porque necesitamos armar este sancocho nacional de la papa, del ají y demás. Stalinista, les dijo. Les dijo de todos, Sebastián, a las bases, a los petristas pura sangre, por así decirlo, pero el presidente lo sabe. Y por eso sabe que ahí tiene que estar Armando Benedetti, sabe que tenía que estar Roy Barreras. Y justamente Roy Barreras pues recuerda los 11 millones de votos. 12 del día, 28 minutos. En nuestro dato electoral vámonos para Medellín, porque se terminó el debate que hicimos en conjunto con la Universidad EAFIT, Mañanas Blue y el periódico El Espectador. Allá está nuestro futuro colega Jerónimo Hernández con otros detalles de lo que hablaron los candidatos. Jerónimo, ¿cómo les fue en el debate? ¿Qué opinaron los estudiantes y qué tal salió el ejercicio? Bueno, un saludo para todos. Estamos acá a las afueras del auditorio de la Universidad de EAFIT, donde hace aproximadamente una hora finalizó el debate de representantes a la Cámara, un debate que terminó más temprano de lo habitual porque 2 candidatos se ausentaron antes de tiempo.
Candidato del Pacto Histórico, Hernán Muriel, alegando violencia política al no haber candidatos mujeres en el debate, abandonó el espacio antes de que siquiera empezaran las preguntas. Y el candidato de la Alianza Verde, Juan David Roldán, se retiró del espacio por temas de agenda. Aún así, transcurrió con normalidad y finalizó con unas preguntas de sí o no para los candidatos. A las preguntas de si Colombia debería mantener un régimen mixto de salud y si se debería retomar la fumigación con glifosato, esto fue lo que contestaron. ¿Está de acuerdo con mantener un sistema mixto, o sea, público y privado, en el sistema de salud colombiano? Tenemos sí, no, sí, 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 otro no y otro sí. Y la última pregunta, también muy directa, ¿la fumigación aérea con glifosato debe retomarse? Tenemos no, no, sí, 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 no y sí. Los candidatos Carlos Oliveros y Santiago Ortiz votaron que Colombia no debería mantener un régimen mixto de salud. Y a la fumigación con glifosato, los candidatos Luis Miguel López, Federico Hoyos, José Miguel Zuleta y Yanit Segura votaron que sí se debería retomar la fumigación con glifosato, mientras el resto votaron que no. Se terminó el debate y hablamos un poco con los estudiantes para ver qué les había parecido. Al parecer, algunos esperaban más de algunos candidatos. Vamos con ellos. Estuvo marcado por algunos desdibujos que pueden dañar la democracia. Sin embargo, celebro las respuestas de algunos candidatos, los argumentos de algunos candidatos y la organización por parte del Comité de Ciencias Políticas de la universidad. Bueno, la verdad el debate un poco decepcionante, sobre todo cuando los candidatos tienen discursos vacíos y lo único que buscan es el alarde de las personas que están aquí. Se notaba el desconocimiento de muchos de los temas que preguntaban, o sea, realmente muy decepcionante, sobre todo por ese tipo de discursos que no tienen ni ideas reales ni pensamientos reales, esos discursos vacíos. Allí escuchamos a Daniel Álvarez y a Isabela Ruiz, quienes nos dieron su opinión sobre este debate, en que se trataron temas muy propios de Medellín, como la gentrificación, como el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que fue una oportunidad de los estudiantes y de la comunidad en general para acercarse a los candidatos. Sigan en la mesa con más información. Gracias, Jerónimo Hernández, estudiante de periodismo de AFIT y quien nos sirvió de reportero para este debate que hicimos con la Universidad de Aspirantes a la Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia. Me llamó mucho la atención lo que dijeron los jóvenes, porque en esta sección, Ana Cristina, en el dato electoral, hace algunos días tuvimos a la Fundación Corona con el estudio en donde decían los jóvenes no se identifican con nadie. O sea, sí quieren votar, pero ven una falta de liderazgo, ven unas ideas que se están proponiendo con las que ellos no están de acuerdo. Y el resultado de este debate, según lo que nos dijeron los 2 o 3 estudiantes que nos trajo Jerónimo, pues es la demostración de eso. Sí, lo que pasa, Camila, es que los jóvenes ya están supremamente bien informados. Muchos de ellos tienen información suficiente para saber qué tipo de propuestas, o sea, esperar propuestas serias de los candidatos. Y si es cierto, hay personas que llegaron a responder lugares comunes, pero yo sí quisiera destacar, Camila, algunos candidatos que en algunos aspectos se destacaron. Por supuesto, hay candidatos que tienen muchísima más cancha. Si uno mira, por ejemplo, la participación de Federico Hoyos del Centro Democrático, pues es que Federico Hoyos ya ha estado en el Congreso y además tiene mucha claridad, no solamente de la ideología de su partido, sino de las propuestas. Entonces, y además era súper conciso, pues porque tiene ya tiene ese conocimiento de cómo manejar el auditorio. Entonces puede ser una de las personas que más se destacó. Ahí también estuvo alguien que estuvo en su UTL, que es José Miguel Zuluaga de Creemos. Entonces, en ese sentido conocen bien como este mecanismo del debate. Sobre propuestas, yo creo que hay algunas personas que tenían unas posiciones ideológicas muy claras y en esto quiero decir, cuando se hacen las propuestas, es propuesta de izquierda y que uno entiende que están defendiendo unas ideas de izquierda. Por ejemplo, el señor Carlos Oliveros, que es es un médico de la Universidad de Antioquia, fue muy claro en sus propuestas. También el señor Santiago Ortiz de Comunes, él, digamos, sobre todo en lo que era la réplica, fue muy rápido en replicar. Y finalmente yo destacaría el papel que cumplió, por ejemplo, Alejandro Arcila de Ahora Colombia. Yo creo que Alejandro Arcila
Arcila y Federico Hoyos fueron como los dos que tuvieron como un papel preponderante en este debate. Los candidatos en las universidades teniendo contacto con los jóvenes, pero como pues tenemos que seguir conociendo quiénes son los que van a llegar al legislativo. ¿Ya saben todos por quién van a votar? ¿Usted ya sabe, Sebastián? De Cámara sí, Senado me falta. ¿Le falta Senado? Sí, me falta Pero Senado. imagínese, le pedimos a la gente que esté ahí atenta y nosotros no hemos decidido. No, pero no tengo ni idea, sino que hay 2 o 3 que me gustan y no me he definido todavía. ¿Usted, Jennifer, ya se definió? Todavía no, estoy escuchando las propuestas como los oyentes y las personas que están conectados con nosotros. Ni Cámara ni Senado ha decidido. Tengo Cámara, me falta Senado, pero también tengo 2 opciones importantes en Cámara, me falta Senado. Pues, perdón, Camila, es que sabe que yo creo que en Congreso de ser un número gigante, un porcentaje muy grande de la gente que define su voto faltando 3-4 días. Y sabe que es importante, y yo creo que eso sí hay que aprendérselo a la democracia norteamericana, que aquí lo tenemos poco. En Estados Unidos, cuando usted vota por su representante, por su congresista, usted puede ir a reclamarle a su congresista y va a su oficina y decirle, señores, que usted es mi congresista. Por ejemplo, si usted va a Washington y quiere ir a la Casa Blanca, las entradas para la Casa Blanca se las da su congresista. Usted tiene que tramitar con él la entrada para poder hacer el tour. Pero eso no pasa ni con los concejales, Camila, que son los más cercanos a las ciudades. Es decir, yo creo que a los concejales, a los representantes locales, a los de las juntas de acción comunal, sí les hace falta esa cercanía con la gente, porque es que tienen un puesto elegidos por voto popular y pues, perdón, muchos se crecen y se creen que están pues pero por encima además del es bien que y ellos del mal. responden a uno, que uno votó, son es su congresista, y claro que lo reciben. Usted son a puertas abiertas las oficinas. Acá entrar eso es imposible. Y sobre todo, ¿sabe qué pasa, Camila? El Senado, digamos, es nacional, pero en el caso de la Cámara, pues en teoría usted está votando aquí en Bogotá por Cámara de Representantes de Bogotá, de Antioquia y demás, y termina uno viéndolos. Obviamente en las elecciones uno vota por Bogotá, pero casi que a nivel más nacional que realmente para solucionar los problemas locales, y no pasa ni con los concejales, como dice Jennifer, pues menos en el Congreso de la República. Mire, por ejemplo, en el Reino Unido los parlamentarios tienen casas hasta en los pueblos, hasta en lugares pequeños, tienen casas donde dicen, esta es la casa de tal parlamentario, y usted puede acercarse ahí le dicen cuándo va a ir el parlamentario y usted habla directamente con él. Es decir, como lo que usted decía de los Estados Unidos, hay una comunicación directa, y si extraña mucho pues que aquí no haya, pues que se supone que son tan cercanos durante campaña, que no haya esa cercanía con los votantes, porque esa comunicación directa con las bases, y no solamente con las bases que tienen intereses electorales, sino las bases que es la gente común y corriente, que pueda hablar con su candidato. Sería muy bueno si hubiera una transformación en ese sentido. Pues ahora vámonos con el reto de las propuestas, a ver si conocemos más candidatos para el Congreso de la República, para la Cámara y el Senado. Vámonos a ver quiénes son los que nos envían sus propuestas o su propuesta más importante en 30 segundos el día de hoy. En Mañanas Blue 10 AM, reto de las propuestas. Y empecemos con el candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Carlos Fernando Vargas. Mi nombre es Carlos Fernando Vargas, soy médico familiarista, candidato al Senado por la lista del Centro Democrático, el número 50. Invito a votar por esta lista. Mi objetivo es llegar al Senado para favorecer la recuperación de nuestro sistema de salud en su aspecto más crítico, que es el aspecto financiero, buscar la reducción del déficit fiscal, reduciendo el tamaño del Estado, y así por cada punto que se reduzca el déficit fiscal se van a ahorrar 17 billones de pesos que van a contribuir a mejorar la situación financiera del sistema. Este es candidato al Senado, no candidato a la Cámara por el Centro Democrático. Ahora vámonos con Mabel Suba, candidata a la Cámara por Bogotá de la lista Nuestra Fuerza. La movilidad no es un negocio. En el 2025 denuncié 139 cámaras de fotodetección que se quedaron sin autorización. Por eso, mi propósito es llegar al Congreso de la República para acabarles el negocio a todas las secretarías de movilidad. No pueden seguir siendo juez y parte en los procesos de audiencias de impugnación favoreciendo a los agentes de tránsito. Las cámaras de fotodetección deben ser para seguridad y no solamente para comparendos. Soy Cristian Jiménez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Partido Liberal número 106. No, me mandaron mal el video porque este no era el video que iba. Este es Cristian Jiménez, candidato a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal. Habíamos mandado ahí un jalón de orejas a nuestros compañeros de Vimix que mandaron el video mal, porque quien estaban ustedes escuchando era a Cristian Jiménez, candidato a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal. Ahora sí oigamos a Mabel Suba, candidata a la Cámara también por Bogotá, pero de la lista Nuestra Fuerza. Una de mis propuestas por Bogotá es Bogotá rural. Bogotá tiene el 75% de su suelo de uso rural y tiene 8 localidades que cuentan con ruralidad productiva hoy en Bogotá. Entonces mi propuesta es llevar a la agenda legislativa del Congreso la Bogotá rural, las ruralidades urbanas,
para que haya sostenibilidad y soberanía alimentaria en la ciudad. Soy Mabel Súa, candidata a la Cámara por Bogotá, número 108 en la lista de Nuestra Fuerza, su amiga por Bogotá. Ahora pongamos la imagen de Cristian Jiménez, porque a Cristian Jiménez no lo hemos visto. Hemos escuchado, de hecho tiene número que tenga allá en producción, en donde están saliendo mal los videos y los audios, y después nos reclaman los candidatos por el derecho a la igualdad, porque tienen que salir igual todos. ¿Tenemos las imágenes de Cristian Jiménez o no tenemos las imágenes? A ver si lo vemos, porque al candidato Cristian, ahí está Cristian Jiménez del Partido Liberal, pero la propuesta ya la oímos, no se la podemos poner otra vez, ¿o sí? Porque después nos reclaman que porque a uno le ponemos dos veces y a los otros la no. voz que coincida con el video. A ver, oigamos a Cristian Jiménez a ver su voz con el video. La movilidad no es un negocio. En el 2025 denuncié 139 cámaras de fotodetección que se quedaron sin autorización. Por eso, mi propósito es llegar al Congreso de la República para acabarles el negocio a todas las secretarías de movilidad. No pueden seguir siendo juez y parte en los procesos de audiencias de impugnación favoreciendo a los agentes de tránsito. Las cámaras de fotodetección deben ser para seguridad y no solamente para comparendos. Soy Cristian Jiménez, candidato a la Cámara de Representantes. Nos íbamos asustando cuando veíamos la cara de Mabel Súa con la voz de Cristian Jiménez, porque dijimos, esto está muy pero muy ya extraño. ha corregido Camila el error. Ya entonces tenemos Mabel Súa, candidata a la Cámara por Bogotá por la lista Nuestra Fuerza, y Cristian Jiménez. ¿Esa es Nuestra Fuerza? ¿Es que Roy Barreras? ¿O eso es cuál? No, ya le confirmo. No, acuérdese que la lista de Roy es el pacto... ¿Cómo es? Pacto Amplio. Ah, sí, Pacto Amplio, claro, el partido señor. de Roy es la fuerza, pero la lista de Roy es el Pacto Pero Amplio. entonces ella es de esa lista. Si Ya la le fuerza, voy a... déjeme, ya le confirmo. Mabel Súa, Nuestra Fuerza, tiene que Ya ser le digo del... esa lista. Frente Nuestra Amplio Fuerza. Unido, ¿no se llama? Sí, Frente Amplio. Es el Frente de... Amplio Unido. Pero poco unido, porque los del Pacto Histórico no están con Roy en estos momentos. Sí. Pero la fuerza, el partido de ella, sí debe ser el de Roy Barreras, ¿no, Ana Cristina? Pues no sé si será el de... no es Carlos Caicedo. Ya les confirmo. Pues yo creo que puede ser Carlos Caicedo. No lo sé, pero sería bueno confirmar. Sí, confirmemos eso. Estamos en el reto de las propuestas, los candidatos al Congreso de la República que nos manden en 30 segundos, su propuesta más importante para llegar al Congreso de la República. Estamos llenos de mensajes, así que acá los vamos a ir pasando en la medida en que los vamos recibiendo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Blue Radio. Desde el Consejo de Estado están preparados para las movilizaciones populares que va a encabezar el presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que respondió el magistrado Alberto Montaña en Mañanas Blue. Pues frente a eso le digo que nosotros tratamos de estar listos para cumplir nuestro oficio de proferir decisiones judiciales en derecho con base en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, y no para reaccionar frente a comentarios aislados, frente a decisiones o frente a ese tipo de protestas. Le pongo de presente que lo que yo tengo entendido es que quiere alguna porción de la sociedad pronunciarse a favor. (12:42) y ponemos esta canción electoral de los Estados Unidos, Born in the USA, la democracia por excelencia, la que quieren instaurar en esto mis compañeros de la mesa de trabajo en Cuba, la democracia que quiere imitar la isla. Pues es que esa democracia, Gonzalo, está resquebrajándose. La confianza de los votantes en las elecciones en los Estados Unidos está debilitándose por cuenta de las críticas que ha hecho el presidente Donald Trump al sistema. A ver, Camila, usted sabe que Donald Trump ha dado, digamos, algunos comentarios u opiniones sobre el sistema de los Estados Unidos cuando se habla en el tema electoral. Recuerde que en Estados Unidos las elecciones son federales, o sea, digamos que cada estado se permite organizar, se permite contabilizar los votos que luego a nivel nacional o federal, digamos, se sumen. Entonces, Donald Trump ha venido teniendo una retórica, Camila, en donde se menciona que él quiere cambiar, digamos, esa normativa de que algunos estados tengan elecciones nacionales y no federales. ¿Para qué? Para evitar lo que él dijo en su momento fue un fraude electoral, cosa que no se ha confirmado, cosa que es una mentira. Evidentemente es así.
Pues bien, dado que el señor Donald Trump ha dicho que las elecciones se las robaron y que tenemos elecciones de mitad de término en noviembre, pues se hizo una encuesta, Camila. Una encuesta en donde 11.400 votantes elegibles respondieron a la pregunta si confiaban o no en el sistema electoral con miras a los midterm. La investigación la hizo la Universidad de San Diego. Y hay que decir que el 60% dijo que confiaba en que los votos que se emitan en las midterm se van a contar de manera justa. Y usted dirá, bueno, 60% es mucho. Lo que pasa es que en el 2024, cuando Donald Trump llegó al poder, esta cifra se elevaba al 77%. O sea, ha caído un 17% del 2024 a la fecha la confianza que tienen los estadounidenses a la hora de ejercer sus votos y de si los mismos se van a contabilizar bien. Pero ya que estamos entonces en Estados Unidos, si quieren nos vamos a la capital, no de Estados Unidos porque es Washington, sino nos vamos a la capital del mundo, que es Nueva York. Y cuando hablamos de Nueva York, pues siempre nos acordamos de esta canción de Alicia Keys que se llama precisamente New York, que nos hace pensar en la Gran Manzana. Y Nueva York, la capital del mundo, Gonzalo, va a aumentar, creería uno después del anuncio de su alcalde Zoran Mandami, el precio de la vivienda, que ya es el precio de la vivienda número 10 más cara en el mundo. En el ranking del metro cuadrado más caro por vivienda, Nueva York está en el puesto número 10. Y con el anuncio que hizo Zoran Mandami, podría incrementarse mucho más. Bueno, yo escucho a Ana Cristina y a Sebastián con el debate de los impuestos y veía esta noticia del alcalde de Nueva York y me llamaba mucho la atención de si el anuncio que hacía Mandani, lo hizo el día de ayer, Camila, es populista o no. Porque, a ver, el señor Mandani está diciendo lo siguiente: hay dos caminos para cerrar la brecha presupuestaria de la ciudad de Nueva York. El primero es el más sostenible y justo, o sea, aumentar los impuestos a los más ricos, a las corporaciones y, digamos, corregir el desequilibrio entre lo que la ciudad proporciona al Estado y lo que recibimos a cambio. Recuerde que este presupuesto de la ciudad de Nueva York o la decisión de aumentar impuestos también pasa por el Estado, pero la gobernación de Nueva York le está diciendo a Mandani, no vamos a subir los impuestos a los más ricos y las corporaciones. Entonces, el alcalde de Nueva York dijo lo siguiente: bueno, si a mí la gobernación de Nueva York no me da la posibilidad de yo poder cobrarle más a los ricos, bueno, la ciudad se verá obligada a incrementar los impuestos a la propiedad y a recurrir a un saqueo de reservas. Lo que está diciendo el alcalde de Nueva York es que se estaría elevando el impuesto a la propiedad en un 9.5%. Y este número pudiese cubrir el déficit que hay dentro de Nueva York, que es de 5.400 millones de dólares. Pero súmele usted a lo que mencionaba Camila, el costo de la vivienda, y ahora que tenga que pagar 9.5% más si la gobernación de Nueva York rechaza el hecho de cobrarle más a las empresas, a las corporaciones y a los más ricos. Es que ahí tenemos una cosa que a mí pues, me gusta mucho de Estados Unidos que no hay en Colombia, y un poco trayendo lo que Ana Cristina y yo conversamos no tan largo porque y nos íbamos a comerciales, y es dos maneras totalmente diferentes de ver la administración pública y los impuestos y todo. Nueva York siempre con propuestas de los demócratas, ahorita incluso una más radical, y el señor legítimamente ganó diciendo voy a aumentarle los impuestos a los ricos, lo votaron por eso y magnífico que lo haga. Los republicanos en la Florida, el señor Ron DeSantis y su antecesor llevan bajando los impuestos bastante. Ese es otro modelo que se ha estacionado en la Florida, y al final los ciudadanos van viendo si les gusta o no les gusta, y eso hace Estados Unidos un país que tiene modelos diferentes dentro de una misma nación. Nueva York, la 10ª ciudad más cara para vivir en el mundo. Es la 10ª. ¿Sabe usted cuál es la primera, Gonzalo? Hágame el favor y no busca en Google ni en ChatGPT ni nada. ¿Cuál es la ciudad más cara para vivir? Estocolmo. La ciudad más cara para vivir debe ser, sí, yo creo que Estocolmo. No, señor. Y no está ni dentro de las 10 primeras. Una pista, a ver si le pegamos. No, Asia. Eso Tokio. No, señor. Tokio, Japón, Shanghai. Tampoco. No está. No, señor. No, sí, Shanghai, pero Shanghai está en el puesto número 11. O sea, no está dentro de las 10. No, señores, la ciudad más cara para vivir por metro cuadrado, $25,000 el metro cuadrado más o menos, Hong Kong, China. Wow. Número 1, barbaridad. Zúrich, Suiza, es la número 2, con $24,000 el metro cuadrado. El tercero es Singapur,
con $22.000. El cuarto está Lausanne, Suiza, y en el quinto está Berna, Suiza. Es decir, el país más caro del mundo se llama Suiza, ¿no? O sea, las tres ciudades de las 5 primeras son de ese país. Así que no, Nueva York está Pero en la se equipara número con el 10. sueldo, ¿no, Camila? O sea, se equipara con lo que la gente gana. O sea, Suiza es un país sumamente costoso, pero la gente gana bien. O sea, digamos que va correlacionado una con otra. La gente gana bien y muchas cosas públicas, los colegios públicos, las piscinas públicas, etcétera, etcétera. Pero sí, el país más caro del mundo diríamos que es Suiza, pero la ciudad más cara del mundo es Hong Kong, China, para vivir. Una ciudad absolutamente espectacular, que lo tiene todo, tiene mar, tiene montaña, es enana, pero todo es perfecto. Y ahí los chinos ya tomaron el dominio hace, ¿qué? 20 años, ¿no? La devolvieron los ingleses a los chinos. Sí, pero ¿subirán o no los impuestos en Nueva York? No, a ver, Sí, pues, Sebastián, a la propiedad. le digo lo siguiente, todo depende de lo que le diga la gobernación del estado de Nueva York al alcalde. El alcalde le está diciendo, yo necesito que el impuesto vaya a todo el estado, incluyendo la ciudad de Nueva York. La gobernación de Nueva York dice, nosotros no vamos a aplicar impuestos a los más ricos ni a las corporaciones en todo el estado de Nueva York. Entonces, Mandani ha dicho lo siguiente, bueno, es que si usted no hace eso, que era parte de mi promesa y que tengo que, digamos, trabajarlo directamente con la gobernación, la gobernadora de Nueva York, pues a mí me va a tocar subir impuestos locales a la propiedad, cosa que sí puede hacer él. Bueno, pero como estamos en noticias económicas, vámonos de Nueva York para Bogotá. Sé que no son muy parecidas ni son lo mismo, pero lo que pasa es que trabajadores del sector cañero y palmero hoy madrugaron a bloquear el Ministerio de Minas y son sindicalistas del Cauca y del Valle del Cauca que están reclamando medidas porque hay un sobreabastecimiento que tiene el sector del etanol, Sebastián. Sí, pues el etanol, Camila, se hace con derivados de la caña, de la palma, y lo que está sucediendo es que ha aumentado mucho las importaciones de etanol desde Estados Unidos y se ha cambiado la fórmula del precio, lo que ha hecho que los ingenios estén sobreestoqueados, tengan una sobreoferta interna de su stock de etanol, y obviamente si usted tiene ese stock gigante en sus ingenios, en sus bodegas, pues a los productores de palma, de caña, de azúcar, pues dejan de vender y están en una crisis muy complicada, y están precisamente esta mañana reunidos con el Ministerio de Minas y Energía. Y quise invitar a Johnson Ortiz, Camila, él es miembro de la Junta Directiva Nacional de Sintrainagro y es miembro además del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT y es uno de los voceros importantes que le está reclamando el gobierno en este sentido. Señor Johnson, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está a Camila y a toda la mesa de trabajo? Sí, señor. Háganos un resumen, obviamente mucho mejor de lo que yo hice, de cuál es la situación y qué es lo que ustedes han podido acordar en esta reunión de 2 horas, me parece que estuvieron con el ministro de Minas y Energía. Nosotros, desde el año 2025, en el mes de septiembre, el gobierno toma la decisión de modificar el cálculo en la cual define el precio del productor de etanol y biodiesel. Esa primera resolución lo que hace es bajar el nivel de rentabilidad y frente a eso pues hicimos unas mesas con gobierno, hicimos un foro de 3.500 trabajadores en la cual le decimos al gobierno pues que eso iba a afectar los puestos de trabajo. Avanzamos con esa resolución, avanzamos con una resolución de precios y una resolución de abastecimiento y incrementar la mezcla. ¿Qué pasó desde ese tiempo hasta ahora? Pues hemos estado con varias mesas y de pronto no se tuvo en cuenta, el gobierno no tuvo en cuenta que al modificar el precio al productor de etanol generaba una complicación, que es que como el 55% del etanol hoy viene de Estados Unidos, entonces cuando el gobierno quiso regular el tema, los empresarios norteamericanos de etanol le dijeron que no se podía y el gobierno le dijo que no, ya que eso había que, para poder hacer esas modificaciones, había que modificar el Tratado de Libre Comercio. Entonces quedamos en un limbo, los comercializadores de la ACP, de primas, de Terpel, han preferido comprar el etanol de Estados Unidos porque es altamente subsidiado. Entonces lo detengo ahí un momento, a ver, para que todos estemos entendiendo.
los productores de palma, de caña, del Cauca, del Valle del Cauca, que entiendo son de donde ustedes vienen, no estaban pudiendo venderle a los ingenios sus productos como antes lo hacían. Y eso los tiene en una situación de rentabilidad muy complicada. No, pues es una situación muy sencilla. Están represadas 51 millones de litros de etanol. Eso es un stock del 300%, que estamos a puertas de que los ingenios paren porque no pueden vender. No pueden producir más. No pueden producir más y no hay a dónde vender. Entonces, lo que pasa es que cesan los contratos de trabajo y o nos van, por ejemplo, inicialmente nos pueden dar licencias no remuneradas. Señor ¿sí? Torres, ¿esta azúcar o esta caña que se está cultivando se destina exclusivamente para el etanol o es caña que se puede también destinar para la industria del azúcar? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque hace algunos años, un par de años, pues había toda una controversia porque las empresas que hacen chocolates, dulces, etcétera, etcétera, no los estaban dejando importar azúcar que era mucho más económica que la que se vendía aquí en Colombia. Y entonces había una pelea entre los industriales, Colombina, Nutresa, etcétera, etcétera, y los miembros de los ingenios de la caña. Esta caña que hoy hay sobreproducción, ¿no se puede vender para producción de dulces y alimentos? Sí, Camila, usted puede cambiar. Obviamente no es fácil el proceso, pero usted puede cambiar el proceso de producir etanol a producir azúcar. Pero le doy estos datos. Hoy el sector producimos 2,3 millones de toneladas de azúcar al año. Y los colombianos nos consumimos 1,6 millones. O sea que hay un excedente de alrededor de 700, 800 mil toneladas que toca que exportar. Y si eso se incrementa, pues viene otro problema, que es que esa azúcar de sobreproducción lo que hacen es utilizarla para derretirla, para convertirla en panela. Entonces automáticamente lo primero que hace es quebrar a los paneleros, ¿cierto? Porque no pueden competir. Pero lo segundo que pasa es que baja el precio y algunos ingenios se quiebran porque nomás pueden sobrevivir los grandes. Los pequeños no podrían sobrevivir. Pero entonces, señor Torres, lo que ustedes le están pidiendo al gobierno nacional es que prohíba la entrada de etanol importado de los Estados Unidos para que puedan proteger la industria del etanol en Colombia y de la caña principalmente. No. Nosotros hemos hablado con la embajada. Ellos están de acuerdo con nuestra posición. Porque ¿cómo se soluciona esto? Es muy sencillo. Hoy la mezcla es un 10%. Si el gobierno incrementa la mezcla del 10 al 12, al 15, pues ellos siguen importando el etanol porque nosotros no podemos dotar de todo el etanol que necesita el país y nos garantizan el etanol que podemos vender. Nosotros solo queremos garantizar que se vende el etanol. Pero eso es una política gubernamental para ampliar la mezcla. Pues en eso estamos debatiendo. Interesante entonces qué va a salir, porque esto es el cambio de la fórmula y esa fórmula del etanol la determina el Ministerio de Minas y Energía. Ellos están reunidos con ellos ahorita, Camila. Y pues ahí es don Johnson Torres, miembro de Asintragro y la CUT. Gracias, don Johnson, por contarnos por qué razón están ahí, precisamente como lo estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de Ditu en las puertas del Ministerio de Minas y Energía para hablar sobre la fórmula del etanol. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mire que esa fórmula del etanol ha sido un debate desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, porque siempre esa fórmula del etanol, una de sus variables es precisamente la caña de azúcar. Y entonces al expresidente Álvaro Uribe lo acusaron de que en su gobierno se le aumentó el porcentaje de caña de azúcar para favorecer a los ingenios precisamente en la producción de etanol. Y aquí seguramente por ese aumento del cultivo de caña de azúcar, porque era rentable para producir etanol, ahora estamos con sobreoferta y ahora lo que están pidiendo ellos, es decir, hágame el favor y le pone más caña a la fórmula de etanol. Esa es una fórmula que decide el Ministerio de Minas. Y situación delicada de corto plazo porque, claro, los ingenios no pueden sobreabastecerse indefinidamente de millones de toneladas y la cadena de trabajos y de cosas que hay debajo de eso, los productores, el que transporta, no sé, todo lo que hay alrededor de esta industria ahorita está leyendo creo que más de 300,000 personas. Entonces,
si no hay una solución de corto plazo, pues lo que nos dijo, empiezan a acabar los contratos de los trabajadores. Pero Sebastián, le hago una consulta. ¿La política económica y, digamos, energética de Colombia es hacia la utilización del etanol o hacia, digamos, el combustible o el evitar el combustible fósil? O sea, los carros eléctricos. Porque con la llegada de los carros eléctricos usted no va a necesitar etanol. Claro, digamos, pero es que esa transformación es muy lenta. O sea, en Colombia al año no se ven, no tengo el número, pero para renovar el parque automotor a punta de carros eléctricos, esos son años. Y todavía no tenemos tractomulas eléctricas, eso todavía falta mucho. No sé si en el mundo haya tractomulas eléctricas. No, de eso ya todo. Debe haber. Pero creo que sí. Seguramente sí, debe pero haber. tractomulas para las vías nuestras, Sí, no para sé. nuestra geografía, me parece difícil. Se vendieron, Sebastián, 87,000 carros y el parque, híbridos y eléctricos el año parque pasado. automotor colombiano entre motos y carros es de 30 millones. Pero empezamos hace nada, Sebastián. No, o sea, pero, fíjese lo que en tan poco tiempo se ha logrado. Lo Pues que quiero decir es... usted está con la política del gobierno de Gustavo Petro, que precisamente le dice eso a Ecopetrol. Pero es que dice, Gonzalo, señores Ecopetrol, ustedes tienen que cambiar y dejar de buscar combustibles fósiles porque eso los va a quebrar, porque en un futuro todo va a ser eléctrico. Pero, Esto que usted dice precisamente, Gonzalo. Oye, Camila, una cosita acá de Gustavo Petro hablando sobre el tema justamente, dice, si hay una sobreproducción de etanol es porque hubo un exceso de crédito de la banca privada, el grupo azucarero, y hizo un uso ineficiente de la tierra, dice el mandatario. Y eso se remonta, busque ahí en los archivos a lo de Álvaro Uribe, cuando en la fórmula del etanol le aumentaron a la caña de azúcar. Bueno, no culpa de los bancos. Así llegamos nosotros al final de esta emisión. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. No se muevan porque llegan con muchas más noticias de Colombia y del mundo. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Faltan 113 días para la Copa del Mundo. A esta hora en Blue.